Bienvenidos a bordo, a otra jornada caliente de la Argentina, sobre todo en el plano económico, con la característica de que el presidente Mauricio Macri ha tenido que trabajar bastante, o por lo menos tener reuniones. Dos tipos de reuniones. Una reunión política, con lo que se llama su coalición, su alianza, y otra con lo que denominan el equipo económico. La reunión política, después de ese encuentro, habló una persona, que fue el titular del Partido Radical, el señor Cornejo, gobernador de Mendoza. Poco serio todo. Hicieron la conferencia de prensa en la calle, para que se le volaran los cabellos, diciendo que habían estado reunidos y que juraban ellos, los radicales, la señora Carrió y Macri, que están todos juntos del brazo y amorosos. Esa fue la reunión, esto es, no se van a pelear más, no van a provocar la desestabilización del gobierno, presuntamente, con declaraciones altisonantes, riesgosas, que ni siquiera el peronismo opositor se atreve a producir. La otra reunión, bueno, fue una reunión muda, porque no hubo ni conferencia de prensa, ni adentro ni afuera. Se fueron, desaparecieron los especialistas de la economía de este gobierno, en el cual durante el fin de semana sí, entre ellos, tuvieron varias reuniones para ver lo que hacen en el futuro con esta situación económica tan dramática, diría yo, que tiene el gobierno. Se supone que hoy le llevaron al presidente un esquema de vida, porque el presidente Macri tiene un problema. En estos 2 años y pico de gobierno, apenas si ha sabido vivir de prestado. El tema es que ahora tiene que vivir sin plata, y eso no sabe cómo hacerlo. El desconcierto es tan grande dentro del gobierno, en ese plano, que como ustedes han escuchado, del jefe de gabinete para abajo, todos se la pasaron diciendo la semana pasada que no había corrida en la Argentina. Y realmente había una corrida. Tal era la corrida que Macri, en las reuniones que tuvo con sus ministros, les pidió que lo único que quería, la prioridad de su gestión, era que cortaran la corrida. Hoy la corrida no se cortó demasiado. Tenemos un invitado que nos va a acercar mucho más a este movimiento del mercado, pero lo cierto es que tuvieron que subir más la tasa y aún así el dólar no bajó. Por el contrario, subió unas monedas. Habían anunciado unas medidas sobre los bancos. No la pudieron aplicar. No se sabe si la van a aplicar, porque da la impresión que este gobierno, en el plano económico, se apresura en hacer anuncios sin haber estudiado a fondo lo que van a hacer. Lo concreto es que el gobierno está mal afuera, porque hay contingencias que no maneja ni controla, como son el crecimiento, por ejemplo, del dólar en el mundo, y pésimo adentro. ¿Qué va a ocurrir si las medidas que están por tomar, que nadie sabe cuál es, pero uno puede imaginar, por ejemplo, la instalación del dólar futuro para ver si pueden controlar a la divisa y los diarios y la televisión, y nosotros no digamos, hoy tuvieron que vender 1.500 millones de dólares, 600 millones de dólares, hoy no vendieron dólares? Esas son medidas paliativas. ¿Van a ajustar más? ¿Están en condiciones? ¿Lo pueden hacer? No lo sabe nadie. Y el presidente no habla. El presidente no habla por una característica particular. Quiere evitar el compromiso sobre un problema de la Argentina que para él es absolutamente inédito. Desde que empezó a gobernar nunca se sintió tan mal. Nunca la pasó tan mal, casi como el resto de los argentinos. Este tema, tenemos un invitado, alguien que no es ni del gobierno ni fuera del gobierno, es apenas un hombre de la economía,
periodista, estudioso, un profesional, que se llama Walter Graciano. Tampoco responde a ninguna capilla, a menos que yo no me haya enterado de esa novedad. En el tema económico tenemos otra derivación, que es la cuestión tarifaria. La cuestión tarifaria, la verdad, tendríamos que hacer un poco de historia. Es un problema que afecta a casi todos los gobiernos, en algún sentido por la inflación, y en particular afectó al gobierno de Kirchner y de Cristina, que se les ocurrió que el mejor mecanismo que podían hacer era ponerle el pie arriba y no hacer nada. Por lo tanto, la Argentina liquidó un stock de energía, en alguna medida no sé si fundió a las empresas, vivimos, como decía, creo que Pratgay, pagando la luz como si fueran 2 porciones de pizza. Kirchner, sin embargo, al poco tiempo de estar en el gobierno, tuvo la intención de modificar las tarifas. Tal intención tuvo que lo comentó con su vicepresidente y otros ministros. Y el vicepresidente, que era bastante lenguaraz, porque requería siempre del consentimiento de los medios, lanzó la primicia de que Kirchner iba a modificar el cuadro tarifario en la Argentina. A partir de ese momento entendieron que Scioli estaba siendo un conspirador, que quería reemplazarlo a Kirchner en el cargo y que eso no estaba en los cálculos del presidente de entonces. A Scioli, aparte de conspirador, lo trataron de golpista. A la mujer la investigaron de arriba y de abajo, la acusaron de deudora serial. Nunca terminó ese conflicto, que se fue, digamos, postergando en el tiempo, porque Cristina, a partir de ese momento, también lo tuvo, siempre entre ceja y ceja, a Scioli. Más adelante, debido a la situación de las empresas, y le estoy recordando que eran tiempos en que Néstor decía, no me miren los labios, sino vean lo que yo hago, Kirchner decidió cambiar el cuadro tarifario. Sí, decidió cambiar el cuadro tarifario y firmó la modificación de las tarifas, el aumento de las tarifas. Digo que firmó porque sé que hubo un decreto. Lo podría confirmar el señor Cameron, que era el secretario de Energía de entonces, y el ministro De Vido. Pero no, a De Vido no le vamos a preguntar ahora. Sin embargo, como creo que Kirchner era menos valiente que yo, lo cual es mucho decir, después no se animó a ponerlo en el boletín oficial y siguió con el tema de las tarifas sin tocarlas, haciéndolo como si fuera una campaña política, más allá de que entendía cuál era la situación. No quiso correr nunca el riesgo político, que para ser justos sí lo quiere correr hoy Mauricio Macri. O ha decidido correrlo, quizá con algún grado de irresponsabilidad, de ignorancia, de mala praxis, pero es un tema de la Argentina tan importante que, bueno, genera lo que hoy tenemos, las discusiones en el Parlamento y la novedad de que, a pesar de todo lo que dice el peronismo, a mí me parece que los peronistas, a través de los gobernadores, lo van a ayudar al gobierno con este tema de las tarifas. Se lo vamos a preguntar a otro invitado, quizá una de las personas que más sabe de energía en la Argentina y que el tema tarifario lo domina especialmente. Es el ingeniero Daniel Gerol. Después, ya para cerrar, no les hablo de quién va a ser el otro invitado, se lo voy a reservar al final, porque a Gerol también le tenemos que preguntar qué va a pasar con el aumento de naftas, porque teníamos aumento de naftas ya, más del 14%, pero ustedes vieron el lío que hay con los aumentos de las tarifas, con los aumentos de los servicios. ¿Habrá aumento o el gobierno va a retroceder? Lo que no quiere retroceder en electricidad y gas, por ahí retrocede en naftas.
Gerold seguramente nos va a decir esta noche si suben o no las naftas en la Argentina. Por último, algunos comentarios. Hay un presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires que se llama Gustavo Menéndez, que curiosamente es muy amigo de la señora María Eugenia Vidal. Diría que en algún sentido hasta se formaron juntos, merced a la compañía, el seguimiento que tenían del ex esposo de la Vidal. Bueno, Menéndez, que aparte es intendente, tiene un problema después del Mundial de Fútbol. Va a juicio político por un episodio de manejo espurio sobre fondos de un casino, del casino de Mar del Plata. Hay filmaciones, pruebas, se le está haciendo difícil a este señor. La otra cuestión que queríamos mencionar, y ya que estamos vinculados al tema del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la versión de que María Eugenia Vidal convocaría una fracción del peronismo, esa que está siempre cerca de la señora Carolina Stanley, a integrarse a la administración bonaerense. Me refiero al señor Pérsico, por ejemplo, que tiene tan buena amistad y sensibilidad con la señora Vidal y parte del macrismo. La pregunta que uno se debe hacer es si la gente votó a ese sector político para integrarse al gobierno. Y por último me voy a referir a una guerra que está declarada, interesante, económicamente muy importante, que está relacionada con un hijo de un peronista, que el padre era el pájaro Grabois, o el pajarito Grabois, para ser más justo, y su hijo hoy es como una especie de delegado, vocero del Papa, que se opone a que se instalen unas plantas de termovalorización, que en realidad es quemar la basura de vuelta, como si fueran antes los incineradores, para aliviar este problema que en la Argentina no tiene remedio. Él está en contra de eso. Él, digamos, tiene cierta capacidad de manejo con mucha de la gente que trabaja con los residuos. Tienen galpones para eso, sobre todo en Constitución. Pero si ese es un negocio, el otro negocio es el de estas plantas nuevas, de estas máquinas de valores importantes, en el cual el señor Grabois y todos los que están en contra de eso dicen que el responsable económico es Hugo Moyano. Pero bueno, lo vamos a ver eso, estamos en guerra en ese plano. La legislatura de Horacio Rodríguez Larreta ya avaló lo que Grabois dice que es de Moyano, y Moyano dicen que mañana va a dar una noticia absolutamente extraordinaria. No sé cuál es. Por ahí, a lo largo del programa, alguien me llama y me dice, va a ocurrir tal situación, va a ser tal anuncio. Mientras le digo que el último invitado es otro periodista, alguien que nos va a tratar de destrabar de la cabeza, sacarnos las telarañas sobre todo este problema político del gobierno, en el cual el gobierno se lleva mal con los socios, porque si no los socios no hubieran salido a decir hoy que se llevan muy bien, y se llevan muy mal entre ellos. Por eso han desplazado a algunos, como a Monzó, como a Massó, como eventualmente al ministro Frigerio, y algunos de ellos, si usted les pregunta, por favor, ¿no querés venir a la televisión y explicar algo sobre la situación política, la situación económica? Responden de un mismo modo. No, para eso convocá, llamá, invitá a los que están en el gobierno y hacen subir al dólar. En un minuto empezamos con Walter Graciano. Como estamos corriendo con el dólar, aunque se nos escapa a nosotros también, a Walter, ¿realmente se terminó la corrida? ¿Vuelve? ¿Tomó aire para volver a subir? Yo creo que se terminó la primera partecita
de una de las tantas corridas que podemos llegar a tener en 2018. Me parece que va a ser un año muy movido, donde como faltan 33.000 millones de dólares, que es la cifra del déficit de cuenta corriente del balance de pagos, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, intereses de la deuda, dividendos a pagar, como faltan esos 33.000 millones de dólares, de alguna manera van a tener que salir o de las reservas del Banco Central. De esos 33.000 millones, digamos que ya la Argentina, a través de la inteligencia del Toto Caputo, han tomado crédito al respecto. Sí, pero eso para pagar capital de la deuda, eso no entra dentro de los 33.000. No, lo que tenemos que pagar al exterior es mucho más que 33.000. ¿Este año? Claro, es 33.000 más los vencimientos de capital de la deuda, que eran un par de decenas de miles de millones. Pero Duhovne dice que va a ahorrar medio punto del PBI, con lo cual por ahí quedan unos 27.000 millones a pagar. Duhovne dijo que va a ahorrar medio punto extra del PBI, pero se olvidó de decir, y espero que haya sido nada más que un olvido, que por el lado del déficit cuasi fiscal del Banco Central, a raíz de la suba de tasas a 40%, va a tener un déficit de 0.7 del PBI. Pero perdón. O sea, 0.7 de déficit, 0.5 de superávit, el resultado es negativo. Sí, es cierto, pero convengamos que el Banco Central se ha nutrido de algunos dólares, no digo baratos, pero más o menos baratos, a partir de enero, porque así como perdieron frente al dólar los que tenían Levax, el que tenía dólares, que es el caso del Banco Central, alguna ganancia hizo. Ah, claro. ¿Vos te referís a las ganancias de cambio? Sí, claro. Con ese criterio lo mejor es que valga 200, porque entonces el Banco Central es multimillonario, pero no, digamos, todo tiene... Está bien que será efímero, pero de cualquier modo ha hecho una diferencia importante. Sí, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la capacidad de... hay más poder de fuego con el dólar en 22 que con el dólar en 20. Sí, claro. Desde ese punto de vista... Y bueno, creo que además habían comprado a 16, 18, ¿no? Sí, bueno, está sí, bien. Igual ese capítulo, lo que importa, esto sigue mal. Esto no es un plan económico. Esto es sigamos como estamos, y estamos de una manera aleatoria, como empezamos, pero sin cepo. No hay cepo, no hay algunas de las excentricidades del gobierno de Cristina Kirchner, no hay venta de dólares a futuro como hubo en aquella época, por lo menos por ahora. Por lo menos por ahora. ¿No te gusta esa decisión? Pero es que si la hubiera, lo cual sería una locura, porque la criticaste a Cristina por haber hecho eso, casi la amenazaron con meterla presa por ese tema, y ahora que quieran hacerlo ellos me parecería un poco raro. No creo que lo hagan. Si lo hacen... Es menos costoso que ir al fondo. No sé si es menos costoso que ir al fondo. Te explico el porqué. Porque el fondo al menos te da los dólares contantes y sonantes. En cambio, pero la prueba de amor que te pide el fondo me parece que es un poco dolorosa. Es un poco, sí, áspera, sin ninguna duda. Porque el fondo te va a pedir que soluciones este déficit de 33.000 millones de dólares, que es el de balanza de pagos, y que el déficit fiscal, que es 9 puntos del PBI, lo reduzcas drásticamente. Ahora, para reducir eso, para reducir los dos déficits, es muy difícil que el fondo te diga, te doy estos 25.000 millones de dólares, pero mantén el dólar a 22, no hay ningún problema. Difícilmente el fondo te diga eso. El fondo te va a decir, barreme el déficit de cuenta corriente de balance de pagos. Y eso es mucho más que un dólar a 22. Ahora, para alguien como Macri, que podría ser como para mí o cualquier otra persona con conocimientos elementales o menos que elementales del mundo de la economía, para él debe ser una novedad ingrata de que vengan los presidentes de distintos países del mundo, digan que él es maravilloso, venga la señora Lagarde, siempre tan gentil con todo, diga que la gestión de Macri es maravillosa, Macri a su vez diga, a toda esta gente yo le he demostrado que pago, que estoy pagando lo que debo, que tomo deuda pero que la voy pagando, y que de repente no haya más plata para Argentina, se le cerraron todas las fuentes de crédito
y tiene que vivir con lo nuestro, como diría Aldo Ferrer. Bueno, pero Roberto, Macri tendría que saber que se le dijo desde muchos niveles de prensa, gráfica, televisiva, radial, que esto no podía durar para siempre en los niveles en que estaba y que además los niveles de déficit eran realmente los más altos, no solo de la región, de los más altos del mundo, si excluimos Venezuela y un par de países más del África, pero de los más altos del mundo. Macri no puede hacerse el distraído y decir, me acabo de enterar que hay déficit fiscal, me acabo de enterar que tenemos un déficit de balanza de pagos de 33.000 millones de dólares, más el capital de la deuda que hay que pagar. No puede decir que no lo sabe. Por algo Caputo viajaba al exterior a tomar fondos. Pero en verdad nadie imaginaba que esto iba a ocurrir ahora. Y esto ha ocurrido como una especie, como alguien que apretó un botón de una computadora y que dijeron, bueno, a la Argentina nada, porque con el Uruguay no pasa, con Chile no pasa, con Perú no pasa con nadie en la región, ni siquiera con México, que va a tener un gobierno socialista como el de López Obrador. De paso, el otro día estaba leyendo que será todos los socialistas del mundo, dijo, pero acá lo único que queremos es que vengan los capitales privados. Los únicos que están condenados somos los argentinos, o mejor dicho, el gobierno de Macri, y en consecuencia el resto de los argentinos. Bueno, vos viste, cuando uno viaja en colectivo, y el colectivo dobla la esquina a mucha velocidad, los que viajan sentados se mueven un poco, los que viajan parados la pasan muy mal, pero los que viajan en el estribo, y es el caso de la Argentina, bueno, son los candidatos a caerse. Dijimos muchas veces, y fuimos muchos, que Argentina era el pasajero que viajaba en el estribo, con 9 puntos de déficit fiscal, con 5,5 puntos de déficit de balanza de pagos, sos el que viaja en el estribo, porque ningún otro país de la región tiene esos niveles de déficit, y ningún otro país de la región tiene la historia confiscatoria, de defaults que la Argentina ha tenido en las últimas décadas. Ahora, en ese cuadro de situación y con la fotografía de la crisis, de la corrida parcialmente detenida hoy, pero que puede empezar mañana, o a menos que tomen otras medidas, pero que está ahí y que la plata no va a venir, la inflación va a ser más alta. Sí, yo creo que van todos reacomodándola de a un puntito. El que decía 20 ahora dice 21,5. El que decía 21,5 dice 23. Yo creo que nadie puede saber cuál va a ser la tasa de inflación este año en Argentina hasta el mes de octubre. Ahí va a quedar claro cuál es. ¿Por qué? Porque como es muy probable que el gobierno se encapriche en querer tener un dólar en torno a estos valores e indexarlo muy lentamente, y el mercado se encapriche también en decir, yo quiero mis dólares y no tengo más ganas ni de Levax, ni de Letes, ni de nada. Cuando decís mercado, ¿estás diciendo gente en general del exterior o de acá también? De los dos. De los dos lados. De los dos lados. Que digan, yo quiero mis ahorros en dólares de lo más tranquilo, gracias a Argentina, ya volveré en otra ocasión, ahora dame lo mío. Como es muy probable que pase eso, es probable que la pulseada dure todo el año y que esta sea, lo que pasó la semana pasada, sea apenas una fracción de un round de la pulseada. En consecuencia, vamos a tener más inflación. Sí. La tasa que íbamos a tener de crecimiento del PBI me parece también que por el fenómeno recesivo que un fenómeno de estas características tiene, lo tenemos ahí a la entrada. ¿Cuánto cae? Bueno, no se sabe cuánto cae, pero ya no va a subir ni a 2,5 ni a 3. No, no va a subir, y hay consultoras que lo han bajado a 2, y yo te diría que lo han bajado a 2 por no decir 1 y pico, y 1 y pico es crecimiento vegetativo, es lo que la población demográficamente crece, con lo cual ya hoy estamos pensando que este año el crecimiento sería un regalo si Argentina lo llega a tener. Difícilmente Argentina muestre crecimiento en las cifras del 2018. Ahora, en ese plano parece un tanto injusto ver que ocurre este fenómeno cuando de pronto la recaudación era bastante interesante.
Sí. ¿no? Estaba mejor que la tasa de inflación. Sí. La actividad económica se había recuperado Las bastante. ventas, sí. Las ventas. La posibilidad de un crecimiento del PBI más consolidado también. Y viene a ocurrir justo esto ahora. Esto es como una maldición del cielo, diría Macri. Macri puede decir eso, pero la verdad es que lo que tuvo hasta ahora fue una bendición. Ahora no tiene una maldición, ahora tiene la normalidad. Las tasas en el mundo apenas se están aproximando en Estados Unidos al 3 anual. Siguen siendo el 0 en Europa y en Japón. Bueno, pero están anunciadas 9 subas de acá a fin del año próximo en los Estados Unidos. 9 subas es para la Argentina. Sí, de a un cuarto de punto. Sí, son 2 Además, puntos. Trump tiene que ganar las elecciones, debe querer tener un dólar fuerte para que los norteamericanos sientan que nunca estuvieron mejor representados que por este hombre republicano. Eso está en discusión, porque ningún presidente norteamericano nunca quiere un dólar muy fuerte porque implica cierta recesión interna, un dólar muy fuerte. Pero ahora están explotando los americanos. Por la ley del año pasado. Bueno, por lo que sea, pero suben la tasa porque no saben cómo parar todo. Y bueno, lo que pasa es que han tenido muchísimos años de tasa bajísima y en esos años de tasa bajísima fue como una rueda que se fue moviendo de a poco y ahora se mueve a muy alta velocidad y llega el momento donde hay que intentar frenar. Pero yo te diría, volviendo a lo que dijiste sobre Macri y la maldición, Macri tuvo 2 años y medio de bendición que no aprovechó. Macri tuvo 2 años y medio de dinero regalado del exterior a tasa bajísima que no aprovechó. Macri pudo haber hecho muchísimas cosas y la tasa de inflación es la misma que con Kicillof. Es exactamente igual. 25% por año era la inflación promedio que Kicillof tenía. Las tasas de crecimiento que Argentina ha tenido estos 2 años, el 2016 fue la tasa de crecimiento que tenía Kicillof y el 2017 es apenas un poquito más. O sea, desaprovechó maná que le cayó del cielo, tuvo grandes cantidades de maná que le cayeron del cielo y los dejó caer y siguió, se fue. Ahora, en ese plano, ¿a vos qué te parece? ¿Que este hombre no le toma examen a su equipo económico? Seguro que no. Seguro que no. Y si se lo toma, le pone aprobado simplemente porque es gente... ¿Vos no escuchaste esa versión que hay en los mercados de que le decían a Macri al subir de que no se haga problema por nada con respecto a la economía, porque como ellos eran los ganadores de las elecciones, estaba todo arreglado con el mero hecho de asumir? Y por el hecho de enterrar a Cristina. Se dice que Sturzenegger y Prat Gay repetían ese discurso todo el santo tiempo. Tipo, somos nosotros, como si fueran el pueblo elegido. Una cosa muy extraña. Bueno, cuando Macri acepta ese discurso y premia a los 2 funcionarios que le dicen eso, uno como ministro, el otro como presidente del Banco Central, es muy obvio que Macri también piensa, como yo me llamo Macri, al asumir esto está resuelto. Y no, lo que tuvo fue buena suerte. Ahora, él todavía no se percata de que lo que tuvo fue buena suerte. Es probable que ahora diga, esto es una maldición del cielo, ¿cómo está pasando esto? ¿Es injusto? ¿Injusto qué? Tenés los 2 déficits externo y fiscal más altos, no de la región, del mundo. Despertate. ¿Vos crees que va a haber algún cambio? Ahora no. Yo creo que ahora va a seguir con la misma gente, pero creo que depende el ritmo de esta pulseada, que yo veo que va a durar un muy largo tiempo, depende el ritmo de la pulseada, va a haber cambios en este mismo 2018. Ahora, en este equipo uno ve el lado A y el lado B. El lado A, por ejemplo, es el de Sturzenegger y su extravagancia en la conducción del Banco Central. Y del lado B, no sé lo que ve, pero digamos, ve distintos funcionarios tipo Duhovne, tipo Caputo, a su vez organizados, digitados, ordenados por el señor Quintana y el señor Lopetegui. En este tipo de situación, ¿a quién le cabe más la responsabilidad de lo que le está pasando a Macri?
¿O cuál es la reflexión que él se debería hacer sobre quién de los que están cerca de él se han equivocado en no advertirle con más precisión, con no abrirle más la cabeza y ponerle unos lentes para que vea mejor por lo que está atravesando y lo que va a atravesar? Yo creo que el primer responsable es el propio presidente, ¿no? Que, digamos, si uno se candidatea a algo, tiene que tener en claro qué es lo que va a hacer. Y no saber de economía en Argentina, pero es raro, un ingeniero, no se trata de un poeta, es un ingeniero, alguien muy racional en su formación. Es muy raro que el presidente no haya tenido en claro qué hacer con la economía. Pero entre el lado A y el lado B, yo creo que el lado A que vos mencionaste, específicamente el Banco Central, no le ha advertido las cosas y ha hecho un festival de Levax, un verdadero festival de deuda interna, por montos de 72.000, 73.000 millones de dólares, que realmente hay que romperse la cabeza realmente para saber qué hacer con eso. Lo ha metido en un gran problema. Una buena parte de esto, una buena parte, no todas, pero una buena parte del lío cambiario que hay es por el festival de deuda interna que incentivó el Banco Central. El rol del ministro de Economía es menor y además asumió... Bueno, no hay ministro de Economía, el de Hacienda, digamos. El rol del ministro de Hacienda es menor, yo creo que hace lo que puede, uno puede mirarlo incluso por simpatía, con simpatía, porque da una imagen de una persona relativamente débil frente al poder de los demás. Es que tiene que cambiar del chocorrosa a otro tipo de sistema proteico, ¿no? Puede ser, puede ser. Probablemente a otro ministro le estaríamos enrostrando una cosa bastante más fulera que el tema del chocoarroz. Y Caputo consiguió una gran cantidad de miles de millones de dólares. Es quizá de todos el que más ha trabajado para que esto se mantenga lo mejor posible. Ahora, Walter, ya como pregunta final, vos viste otras experiencias. Sí. Tuvimos el tequila, Sí. Esto no se parece, pero en alguna medida la crisis de confianza es eso. El tequila zafó porque hubo como un respaldo interno, propio, con galladura por parte de las figuras que estaban, pudieran gustarnos o no, que en general no nos gustaban, pero eso es otra historia. ¿Vos lo ves eso así ahora? Políticamente, si los que están... Y políticamente, económicamente, porque además creo que el problema también está adentro, no hay banco. No, el equipo económico no sabe qué hacer. Yo creo que la medida que tomó el viernes pasado de obligar a los bancos a reducir del 30 al 10% la parte del patrimonio líquido que pueden tener en activos dolarizados. Que hoy no la pudieron aplicar. Pero disculpame, la medida estaba en vigor y hoy era el último día que se podía terminar de hacer la venta, era entre el viernes y hoy. ¿Por qué me decís que hoy no se pudo? Porque no lo hicieron. Hay bancos que no lo hicieron. No, es como que no se puso en ejercicio, porque el gobierno, digamos, se contuvo. No repartió las planillas que iba... Exactamente, porque ha descubierto que por ahí va en sentido contrario a su pensamiento. La toman el viernes y el lunes se dan cuenta que va en sentido contrario a su pensamiento. No saben qué hacer. Yo lo que te digo es que esa era una medida. Vamos a suponer que la medida la implementan el 4 y dicen para el día 7 tengan totalmente vendidas todas las posiciones que superen el 10%. ¿Por cuántos días se supone que va a estar bajo el dólar? 2, el 4 y el 7. Pan para hoy y hambre para mañana. No me cabe ninguna duda. El angelito que sirve para señalador de libros. Muchísimas y esta gracias. Es una novela que el señor Graciano en sus ratos libres, que deben ser muchos, no tanto. ¿No tanto? No. Bueno, en otra época escribió y que está para el interés de los que quieran escribir, que la vamos a mandar a sorteo. Y a vos te voy a dar un complemento que es una botella del tío Haroldo. Muchas gracias. Un Bonarda creo que es, y también tenemos otra reservada para el próximo invitado, que es el ingeniero Gerold, que nos va a decir, Daniel Gerold, primero se aumentan las naftas, porque debe saber, o no aumentan las naftas.
¿Y qué pasa con este misterio de las tarifas, con este realmente misterio oriental del sistema tarifario de la Argentina? Lo que son los peronistas, lo que son los radicales y lo que es Macri. En fin, no sigo comentando. En un minuto nomás. Gracias, Walter. Usted, como tantos argentinos, querrá saber, y vamos a servirnos momentáneamente, informativamente, de nuestro invitado Daniel Gerold, si mañana aumentan las naftas. No, mañana no van a aumentar las naftas. Bueno, pasado. Bueno, yo creo que se va a tomar un tiempo para que se estabilice un poco ambos mercados relevantes, que son el mercado de la cotización del dólar acá y el mercado del petróleo, que está en una volatilidad muy importante. Los dos en ascenso. Han estado los dos en ascenso muy fuerte. Y ya había un retraso en el precio de las naftas, no así en el gasoil. Entonces acá se acumulan las tensiones, ¿no es cierto? Se acumulan los aumentos. Y bueno, el aumento potencial es relevante y en este momento sería un golpe psicológico importante, no tanto en lo material, ¿no? Porque la demanda crece al 6% anual, quizás... La demanda de naftas. Quizás de las más altas del mundo. Esto es como que nosotros, los conductores de autos, no nos interesa o no nos preocupa que suban las naftas. No, hay una inelasticidad importante. Lo que pasa es que acá se están vendiendo 1 millón de autos por año. El gobierno, en una medida que a mí me resulta difícil de comprender, bajó el impuesto a los autos para que se vendan más autos. Ahora, después subió un poquito el impuesto a los combustibles y se queja de que sube el precio de los combustibles. Es medio raro, porque si la gente tiene para comprar 1 millón de autos a $20.000 de promedio del auto, la sociedad se va a gastar $20.000 millones en autos. Y el problema es el precio de la nafta, que es un tema de producirlo, que si yo no aumento el precio lo estoy regalando y me quedo sin reservas. Es decir, es reeditar lo que se vivió en los 15 años previos. Y es una buena enseñanza, porque en realidad uno puede decir, los anteriores eran un desastre, unos tarados, no sabían qué hacer. No me vaya a defender a Cristina en este programa. Yo lo que voy a defender es que la Argentina tiene un problema estructural de primera magnitud. Y los gobiernos no tienen el poder político para afrontar y corregir estos desequilibrios. Cuando yo vi que los mismos aliados del gobierno hacen un lío bárbaro respecto al costo y el nivel de las tarifas, no lo podía creer, porque si ellos hacen eso, ¿qué le queda a la oposición? Es lógico que la oposición haga el doble de lío. O no, porque acabo de leer ahí una declaración de Pichetto que dijo que la Argentina tiene que hacer como Finlandia con relación al subsidio de la asignación universal. Y que en Finlandia no hay asignación universal, se eliminó. Sí. Y que la Argentina tiene que ir también en esa dirección porque no puede tener colgados del subsidio a 10 millones, 11 millones de personas. Esto en un peronista me resultó absolutamente sorprendente, sobre todo si lo confronto con la cranioteca del gobierno de Macri. Sí, yo tengo una opinión muy particular respecto al senador Pichetto, es quien comprende mejor los desequilibrios de la Argentina. Quizás porque no tiene un protagonismo, porque aquí en el país evidentemente no existe diálogo en la dirigencia política, ni siquiera entre los socios, entonces no se puede encontrar una solución común. Pero yo vi que muchos de las facciones peronistas, algunos de los que se reúnen con el senador Pichetto, han tomado la bandera de retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado. Bueno, el documento ese que habla de razonabilidad, muy gracioso. Sí. Ahora, yo me pregunto, ¿acaso los dirigentes serios creen que van a poder gobernar si ellos llegan al poder, que es lo que legítimamente quieren, si no estabilizan esto? Es imposible. Es imposible. Eso terminó con el plan económico y con el modelo económico de acumulación y todo eso que decía el gobierno anterior, porque los desequilibrios se los llevaron puesto. Esto lo saben perfectamente todos los economistas que trabajaban con Kicillof. Y esto se lleva puesto cualquier gobierno en la Argentina porque tiene tal dimensión que afecta a la macroeconomía. No es un tema sectorial, es un tema que evidentemente, como lo estamos viendo ahora, está en el corazón de los problemas y desequilibrios económicos de la Argentina y en el corazón de los problemas políticos de la Argentina. Ahora,
Es indispensable que haya un acuerdo político para llevar adelante. Pero los exsecretarios de Energía firmaron un documento donde decía que había que revisar y mejorar el sistema tarifario de la Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora correcto. están en contra. Bueno, hay algunos que firmaron eso y que fueron los primeros que dijeron que esto no tenía que seguir así. Entonces, fíjese, un acuerdo que se había logrado, que era realmente un ejemplo, se había trabajado profesionalmente, gentes de distintas facciones habían llegado a un consenso en las líneas grandes, ¿no? En los números no había ningún acuerdo porque no hicieron ningún número. Pero son los mismos que ahora están, algunos de ellos son los mismos que rompieron esto. Entonces, ahora, esos que digamos que en general son peronistas, o hay muchos, son iguales que los radicales de Cornejo y los, no sé cómo se llaman, de Lilita Carrió, que son los que en alguna medida detonaron todo el conflicto. Bueno, lo detonaron los mismos aliados, la Unión Cívica Radical, que dijo que los costos eran muy altos, las tarifas eran muy altas y esto tenía que ser revisado. Gente que había firmado aquel documento, que el documento decía que las tarifas debían reflejar el costo razonable de su producción. Y todavía estamos lejos de ese costo. Entonces, yo no propicio y no propicié, y la verdad que me pareció una locura, cuando alguna gente, algunos economistas que todavía están en el gobierno, decían que había que ajustar todo de un saque en diciembre del 2015. Eso hubiera explotado el país en el aire. Es muy difícil esto. Yo dije en algún momento, me criticaron, o sea, acá había que buscar una solución estructural de varios años, que alguien lo financiara, un organismo de estos multinacionales, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, algo que tuviera lógica, porque es muy difícil esto. Y yo le puedo garantizar, yo no soy economista, estuvo brillante Walter Graciano, escucho a muchos economistas, pero esto no lo va a estabilizar nadie si no hacemos lo que hay que hacer. Y el gobierno está tratando de hacer lo que hay que hacer, con varios errores, lamentablemente. El principal es que no hay diálogo, no existe el diálogo. Todo el mundo cree que tiene la receta bajo el brazo y que es el Masterchef y que lo que va a hacer no se puede ni discutir. Y se puede discutir, ¿sí? Ahora, si no existe ese diálogo, acá no vamos a encontrar ninguna estabilización para la economía. No le digo para el sector, luz va a tener. Luz va a tener. El problema es que va a explotar por otro lado. ¿Cómo está explotando ahora? Porque si yo tengo un déficit fiscal grande, no tengo los dólares, porque adhiero a lo que dijo Walter Graciano, el país vivió los mejores años, los últimos 3, porque el petróleo estaba barato. Ahora el petróleo vale 45% más en dólares que lo que valía en el invierno pasado. Que fue un buen invierno. Por supuesto, fue cálido, templado, por ahora arranca así. Pero a lo que voy es, ¿y qué pasa si el petróleo valiese lo mismo que valía en la época de Kicillof? Valía $120 el barril. Acá estamos tratando de congelar el precio de la nafta porque subió a 76. ¿Sí? Y si sube a 80, ¿qué vamos a hacer? Y si sube a 90 y a 100 y a 120, ¿qué vamos a hacer? Justo cuando tenemos una oportunidad, porque se han hecho progresos para desarrollar shale oil en Vaca Muerta, para poder exportar, para poder atraer. Entonces yo estimo que en 2 o 3 años se podrían atraer 10.000 millones de dólares de verdad, no financieros, de verdad, y exportar 3.000 por año. Entonces hay condiciones objetivas, pero esto tiene que tener un acuerdo político, tiene que haber un consenso, algún consenso mínimo. Yo no le digo que usted tenga un consenso con el Partido Obrero, probablemente no lo tenga porque tiene otra ideología, pero con el peronismo, con el radicalismo, ¿qué piensan? ¿Vamos a reeditar lo mismo, el mismo error que hizo Néstor Kirchner? Es increíble, pero es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿usted no cree que este lío hoy de las tarifas, de un modo u otro, encuentre algún tipo de salida en los próximos días? Las tarifas se van a mantener en el nivel que están. Darán esa financiación para pagar en cuotas, pero la ley que promueve todo el arco opositor unido no va a seguir adelante. Bueno, los gobernadores ya han dicho que el Congreso no está para eso. Claro. Bueno, algunos gobernadores importantes del peronismo lo han dicho, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque ellos van a perder recaudación impositiva, que ya la tienen en el bolsillo, ya la tienen gastada de antemano, digamos, ¿sí? Entonces, esto es un dominó y un equilibrio muy complejo, ¿sí? Es verdad que esto tiene una afectación en el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente en la clase media. A eso iba yo, al presupuesto familiar. Sí, en los niveles de ingresos más bajos, esto no se siente tanto.
no es esto lo que está en el corazón del problema de Por los la niveles tarifa, más bajos. por la tarifa Porque hay una social. tarifa social que en realidad el gobierno ha hecho una tarea mucho más avanzada o progresista, como se dice, que el gobierno pasado. Pero la realidad es que hay millones y millones de familias, 4 millones de familias que pagan una tarifa bajísima. Y todo el esfuerzo recae sobre la clase media, que es la que está pagando más impuestos y es de algún modo la que está perdiendo poder adquisitivo rápidamente. Es a la que están esquilmando es a la clase media. Bueno, esa es la que está afectada porque tiene un nivel de consumo mayor, ¿sí? Ahora, es una clase muy veleidosa, si se quiere, porque la factura de cable cuesta 1.500, 2.000 pesos por mes. Es más necesario el cable para mucha gente que el gas. Sí, seguramente, pero no que la electricidad, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo va a haber la televisión? ¿No es cierto? Ahora, existen esas paradojas en la Argentina. Ahora, yo también creo que el gobierno tiene que dar una visión para adelante, ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a tener? Un objetivo de la política energética necesariamente tiene que ser reducir el costo de abastecimiento en el futuro. O sea, dar una certidumbre y una perspectiva de que en realidad hoy hay un esfuerzo muy grande, pero que la Argentina tiene formas de reducir el costo de abastecimiento de gas y de energía eléctrica. Tenemos recursos muy importantes, se están haciendo progresos importantes, ganando muchísimo en productividad. Entonces, hay una posibilidad. Son medidas muy técnicas, quizás, pero hay que ir a lo esencial de cualquier mercado en cualquier lugar del mundo. Hacer que se compita, hacer que haya una visión de largo plazo, hacer licitaciones, que se permita contratar a largo plazo, cosa que hasta ahora no estaba. Garantizar la tarifa, digamos, como elemento de mercado. Que cada uno negocie, ¿no es cierto? Porque el gran problema está a nivel mayorista, de lo que cuesta el gas a nivel mayorista y lo que cuesta generar y abastecer a nivel mayorista la electricidad. Después están los márgenes de distribución, el margen de transporte, que eso está acomodado y ahí hay inversión y eso va a continuar. También hay inversión a nivel mayorista. Lo que pasa es que hay algunas medidas que tienden a encarecer esto, porque no forma parte de los objetivos de la política energética. Hay dos objetivos: garantizar el suministro a cualquier costo, o sea, a las 3 de la tarde en un día de calor de verano, pero todo el resto del año sobra. Entonces, ¿vale la pena abastecer ese esfuerzo? ¿La sociedad está dispuesta a pagarla? ¿Le estamos diciendo qué es lo que estamos haciendo y cuánto le va a costar? Y el otro objetivo es contribuir a mitigar el cambio climático en el mundo, que es un objetivo loable, como contribuir a que los chicos en África vivan mejor. Hay muchos objetivos. Bueno, pero para Macri parece que es una bandera de vida. Y para el gobierno hasta ahora ha sido un tema muy fundamental. Yo creo que ahora... Por lo menos subsidia a los no renovables. Sí, a los renovables. A los renovables. Los subsidiamos nosotros, a los eólicos. Sí, claro. En algunos casos son competitivos y son más baratos, en muchos otros no lo son, especialmente cuando yo estoy haciendo una sobreinversión ahora, tengo que invertir en línea de transmisión eléctrica. Entonces, ahí el costo no queda claro, porque no funcionan los mercados, porque en realidad usted lo que tiene que hacer es conseguir que me den energía. No me importa si es de una tecnología o la otra, en un país empobrecido como el nuestro, que evidentemente estamos en una emergencia. No nos da para tirar manteca al techo y hacer como Alemania, que tenemos renovables y nos damos el lujo de subsidiarlo, como en Alemania, 13.000 millones de euros por año. Pero tampoco quemamos carbón. Nosotros no quemamos carbón y tenemos una matriz fantástica en relación a todos los países que nos dicen que tenemos que contribuir al cambio climático y resulta que ellos son competitivos porque tienen energía barata que porque se genera carbón. Entonces, yo creo que acá hay un tema que hay que ser realista. Todo no podemos. ¿Sí? Ser los mejores de la clase del mundo no podemos. Tenemos que ser competitivos para que la sociedad tenga un costo que pueda afrontar en un país de vuelta empobrecido. Tenemos PBI per cápita menor que en los 90, con costo de energía que vale 3-4 veces más en dólares. Entonces acá hay un desequilibrio estructural. ¿Sí? Y además tenemos que ser competitivos para que el sector industrial, el que genere exportaciones para corregir este déficit de cuenta corriente que mencionaban previamente, para que tenga una forma de ser competitivo compitiendo contra Estados Unidos, que es un monstruo que se va a llevar puesto a todo el mundo. Bueno, hay que adaptarse y no ser líricos. Eso es lo que me parece. Le voy a pedir ser breve en algunas preguntas que le quiero hacer
Adelante. ¿Cuál es la razón para que con un gobierno tan populista, tan enemigo de los extranjeros, etcétera, como fue el de Cristina, de repente la mayor inversión de tipo petrolera que tuvo esa administración fue norteamericana de Chevron y la más cuantiosa? Sí. ¿Tienen explicación? Bueno, porque las inversiones vienen cuando ven un negocio. ¿Acierten o no? Y la verdad es que Chevron vino porque hicieron y modificaron condiciones de modo tal que le resultaban atractivas. Acá, si estamos controlando el precio de la nafta, va a ser difícil que venga. En ese momento le cambiaron las cosas como para que vengan. En ese periodo de tarifas tan atrasadas, donde las empresas sufrieron, supongo que algunas se habrá fundido, hay otras que sobrevivieron como pudieron. ¿Qué es lo que pasó para que volvieran a renacer con este tema de tarifas? Porque algunos de ellos terminaron comprando otras empresas. Sí, lo que pasó es que se restauraron los niveles tarifarios de acuerdo a lo que dice la ley y por lo tanto las empresas tienen la posibilidad de generar valor, de expandirse, de invertir, de hacer a lo que se dedican, que es ganar plata, expandiendo un servicio público como es el gas y la electricidad. Estaba viendo un artículo, creo que de Navajas, donde él habla de que hay un traslado, digamos, de ingresos para las empresas vinculadas a todo el sector energético en estos 2 años de 16.500 millones de dólares. Sí. ¿Es posible eso? Yo disiento con los números, yo creo que es mucho menos, ¿no es cierto? También el salto de inversión es muy significativo, digamos. La restauración de ingresos se da para que se invierta y en el 80% de los casos así es, se están haciendo incluso inversiones más allá del flujo que generan, se está tomando deuda para poder invertir. En la final, como si fuera yo del Partido Obrero o de Pino Solana, ¿por qué razón hay tanta discusión y desconocimiento sobre lo que cuesta la producción de gas? ¿Por qué Solanas dice que en realidad el costo es de $1 y pico y en realidad se lo paga a 5 y otros dicen que en realidad está en el 2,6 o 16 y el de Aranguren es 4,68? Porque ningún dirigente político se toma el trabajo de estudiar los temas, porque es bastante infantil pensar que el costo de una inversión que se amortiza en 10 años es nada más que lo que me cuesta variable producirlo en el momento. ¿Y la inversión que hice no la cuento? No. Y bueno, nosotros pero los obviamente obreros no la contamos. Bueno, pero obviamente hay que contarla, porque si no la inversión simplemente no sucede, como nos pasó en el gobierno anterior. Está claro. Daniel, muchas gracias. Me iluminó el programa, le doy el angelito, le doy el vino del tío Haroldo y usted veo que ha traído le una traje obra. un libro de Sarmiento, que creo que fue el único genio que ha dado la Argentina, una personalidad increíble. Sí, no conozco este libro, pero puedo coincidir con usted, aunque creo que hay algunos otros que también vale la pena analizar, pero no en este programa. Le agradezco a usted y los invito a ustedes a charlar con alguien que de Sarmiento sabe bastante, pero que nos va a explicar toda esta miseria política que hoy envuelve al gobierno, con sus socios, con sus hombres internos, al peronismo en múltiples variantes y a este destino casi sin final que tiene la Argentina. En un minuto vamos a estar con Ignacio Zuleta, que nos puede contar también qué es lo que pasa hoy en el corazón de Macri, porque él, a pesar de que es fornido, entra a esas reuniones. No sé si como guardaespaldas, pero eso se lo vamos a preguntar a él. Gracias, Daniel. Bueno, lo trajimos a Ignacio Zuleta, que él nos va a revelar qué es lo que pasó este fin de semana, qué es lo que pasó hoy, a dónde va la Argentina, qué es lo que decide Macri, qué es este pozo negro en el cual se ingresó en la economía y en la política, de la política por lo menos ahora dicen que están todos juntos del brazo y amorosos. Cornejo con Carrió, Carrió con Mauricio, etcétera, etcétera. Mira, hay varios rounds y las preguntas son muy complejas. Las de la economía no las voy a contestar porque no tengo ni noción para responder qué pasa.
En lo que sí creo que la música de esta crisis es una música política. Yo creo que no es para nada financiera ni económica. El gobierno, en la posición peronista, encontró un misil para dinamitar al programa del gobierno en el talón de Aquiles, que es la deuda. Vos, desestabilizando la tesorería, obligando a que el subsidio sea mayor o que no se reduzca, que las tarifas, se desbarate el alza de las tarifas, lo que estás logrando es incomodar al gobierno cuando sale a pedir plata. Ahora, perdón. Vos sabés, acá te dijo a Walter hace un rato que Caputo había sido ineficiente recaudador. A Caputo, y te lo dice la gente del gobierno, le está costando conseguir plata. Porque dicen, ¿qué va a pasar en la Argentina? El riesgo creció. Te quiero hacer una pequeña enmienda. Eso que vos decís posiblemente sea cierto si tomamos lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 10 días. Podemos incluir lo que hizo el radicalismo y lo que hizo Carrió, que dinamitaron muchísimo más la política tarifaria del gobierno. Mucho más de lo que se sabe. Bueno, ahora me contás lo que necesitamos saber, pero te comento, y que también esto en alguna medida lo deslizó Walter, que el tema de la dificultad de haberle cerrado el crédito a la Argentina, de no darle más plata, no tiene casi nada que ver con el tema tarifario y es previo a todo esto. Ya cuando fueron a la reunión esta del fondo con la señora Lagarde, que fue Duhovne, que fue el segundo de Duhovne y que fue Caputo, ahí ya les dijeron no hay más plata para la Argentina. Y por alguna razón Caputo hace mucho tiempo ya se anticipó a pedir plata prestada sin necesitarla todavía el presupuesto. Pero bueno. Coincido en la observación, yo supe de esas dificultades bastante antes, me la comentaron el gobierno antes de que empezara el tema de las tarifas. Lo que pasa es que lo de las tarifas dispara la descalificación de la Argentina como tomador de deuda. O sea, con este cañonazo que le van a dar en la nueva ley y el costo que va a pagar el gobierno para detallar. ¿Pero va a haber una ley? Yo creo que ley va a haber y quizás se mete. El gobierno dice que yo creo que lo máximo que pueden hacer es que hagan el chiste en diputados y después no va. No, pero el Senado va a votarlo. El Senado ya Pichetto ha dicho que lo que haga el diputado. Me parece que los gobernadores no, me parece que. Pero los gobernadores los han bajado de la pelea porque le sacaron el IVA. Al no tocar el IVA, los gobernadores están libres. El gobierno, cuando vos le preguntaste, dicen que están haciendo algún carancheo y que pueden llegar a desbaratar la sesión especial del miércoles. En la segunda, la primera se va a tratar unas leyes que ya están acordadas, la segunda va a... Bueno, hay una ley muy importante, le van a aprobar, porque están jorobando con el tema de las tarifas, pero le van a aprobar la ley de mercado de capitales, que es fundamental para este gobierno, para ver si hay alguien que se olvida $1 en la puerta de la Casa Rosada. Exacto. Ahora, es cierto que había dificultades, a mí el comentario existía, pero cuando el gobierno entra en este problema de que le discuten el presupuesto, porque el tema tarifa está en el presupuesto, está aprobado, y lo que está haciendo el peronismo es desautorizando la ejecución del presupuesto que aprobaron en diciembre. Esto empeora las condiciones de la Argentina para moverse en la toma de deuda. Y creo que eso es un cañonazo que le da a la oposición en un momento en donde efectivamente el tema de las tarifas empezó a agradar la relación dentro del gobierno. Cuando Carrió se va de viaje antes de Semana Santa y desaparece durante 15 días, la verdad es que se va después de haber hecho un plantón en el gobierno casi extremo de crítica a Aranguren como el del peronismo. Esto es intolerable, esto no se puede hacer, recorro el país, la gente me viene con la boleta, etc. Después vino lo de Cornejo, que es más moderado. Y Carrió, que es prudente, haciendo política nunca se equivoca, dejó pasar 15 días sin aparecer. Es cierto que la impugnación a Aranguren del radicalismo es fuertísima. En diciembre, cuando le mandan la famosa carta, el primer gesto de Cornejo como presidente es la carta para frenar la venta de Transaler. De lo cual me parece que están arrepentidos. Me parece que están arrepentidos, ¿eh?
Yo los veo muy beligerantes, eso no se ha cerrado. No sé, vos... Aranguren le dijo que eran unos burros, los descalificó. Sí, el que tiene comunión diaria con los diarios, que tiene que resolver esas cuestiones, yo soy mucho más hebdomadario. Yo también. Somos hombres de fin de semana. Te diría que tratas de averiguar algo de eso. Me parece que algo... En su momento han todos preferido olvidarse. Esa pelea ha quedado abierta, el trámite de venta de las acciones sigue, pero la pelea fue durísima. Aranguren los descalificó, le hizo una carta de respuesta. O sea que fue otro error del radicalismo también. Yo creo que acá hay una cosa que dijo Ernesto Sanz hace un año y que sigue válida. Va a llegar un momento en el cual vamos a discutir poder dentro de Cambiemos. Y esto ocurre un año y medio antes de las elecciones. Porque el radicalismo, aliado del gobierno, y los peronistas que están dentro del gobierno, en el caso de Monzó, advierten que el tiempo pasa, empiezan las dificultades, su presencia en la alianza los expone a críticas del público y les sirven el café sin azúcar, no los llaman cuando empieza el baile, les dice que se vayan, los fines de semana no van a los abrojos. No. Entonces dicen, ¿por qué me tengo que comer? Por ejemplo, diría Monzó, todos los bifes y no me dan nada. Y miren lo que están haciendo. Tengo que salir a explicar cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Si lo extremás, es Chacho Álvarez, año 2000. Es decir, si esto se va al diablo, yo voy a estar acá. Si no me dejan que yo opine. Pero Chacho Álvarez no se fue por esa razón. Chacho Álvarez quiso hacerle un golpe a Fernando de la Rúa, que es una cuestión totalmente distinta. ¿O te olvidás que el señor se puso a convocar a las multitudes con su esposa en un costado y con el juez de moñito diciéndole que era un héroe nacional? Y fueron 2 personas a saludarlo. Sí, esa es una explicación. Yo creo también que él temía que eso se iba al diablo y no quería estar ahí. Y que hizo todo lo posible para no estar. Pero en fin, bueno, ya son, como dicen antiguos, las contrafácticas de Rosendo Fraga. Que lo escribió Rosendo Fraga. Ahora, yo creo que existe eso. Y los radicales, por ejemplo, hoy suspendieron la cumbre de Córdoba. No vamos a aparecer ante el público hablando de elecciones y cuando el país se incendia con las tarifas. Se dedicaron 1 hora y media a hablar de las elecciones. La reunión de Córdoba se hizo en Buenos Aires, a hablar de la interna en cada provincia y volvió el planteo radical sobre los distritos, quién va a ser candidato en Entre Ríos, quién va a ser candidato en Misiones, quién va a ser candidato en La Rioja, quién va a ser candidato en Córdoba. El radicalismo volvió a plantear ese tema que al gobierno nacional no le gusta nada, porque a pesar de que vaya Mario Negri. No, Mario Negri es uno de los fogoneros de esa posición. Mario Negri quiere saber, dígame, ¿ustedes van a jugar con Schiaretti de la Sota o con nosotros? Díganmelo ya, porque yo tengo que renovar la banca, dice. Y tiene razón en pedirlo. Pero naturalmente, pero aparte él que es quizá el emblema del radicalismo más pegado a Mauricio Macri y a quien Mauricio Macri más prodiga, digamos, en algún sentido. Por eso lo llama Marito. Por eso está en condiciones de pedir. Por eso pide. No es Monzó que pide de afuera con la llave contra el vidrio. No, él pide desde adentro. Y eso que tiene carné Monzó porque de afiliado. ¿Qué ocurre? Los aliados de Cambiemos, llámese Carrió, llámese la Unión Cívica Radical, saben muy bien que el mejor negocio de Macri es convivir con el peronismo de 15 provincias. ¿Por qué se va a ir a pelear? No tiene sentido. Tenemos que gobernar. La Argentina se divide en 2. Los que gobiernan y los que no gobiernan. Y ese mundo donde está el oficialismo nacional y las provincias peronistas son los tipos que gobiernan. Eso significa Pichetto, Bocio, Cosina, etcétera. Eso el gobierno lo tiene en revisión de acá al año que viene. Los aliados están preguntando, el grupo de Carrió no es tanto porque en realidad no es una fuerza territorial importante, pero el radicalismo está preguntando qué van a hacer. Nos están mandando a una interna en Córdoba, provincia donde no hay paso, es interna voluntaria de los partidos, entre Negri, Baldassi y Mestre, y no nos dicen si a ustedes no les conviene que gane de la Sota y Schiaretti y nos regalen el voto peronista de Córdoba para Macri, que fue como fue Macri presidente en el 2015. O sea, ese problema es un problema que está abierto. ¿Algo de eso se pudo haber hablado hoy en la reunión en Casa Rosada? Te diría que se habló de esto más que de otra cosa.
El resto, yo hablé O sea con que son unos yo irresponsables. hablé con 3 personas. Las 3 me contaron lo mismo. Me dijeron, y de distintos partidos, coaching del presidente, lo vi muy bien al presidente, qué bien que está, muy convencido, el cambio cultural, que tenemos que ir para adelante, mostrar unidad. ¿Y por El qué? cambio Porque cultural- hay algo que está, hay algún problema ahí adentro. Alguien no cree en el cambio cultural, alguien no cree que tenemos que ir todos juntos. Yo creo que hay algo que pasó y no nos cuentan hasta esta hora. Porque hay digamos, lo que sale es lo que sale por las declaraciones. No justificaba un encuentro decir que el modelo... Es decir, están repitiendo... ¿Te acordás el lema de Menem? Menem ratificó el rumbo. Macri ratificó... ¿Alguien pensó que el rumbo cambiaba? Pero perdón, Ignacio, no nos olvidemos que la semana pasada la señora Carrot tuvo que aterrizar en la Casa de Gobierno con su equipo económico, que nadie sabe quién es, pero en fin, no vamos a poner en dudas esos valores, para decir que no compren dólares a la población, que es como que si Pugliese te dijera no me respondan con el bolsillo, y que estaba absolutamente desesperada por la situación de la corrida. La corrida todavía está hoy, así que en algún sentido el problema que tienen los radicales es que pueden perder puestos. Yo te diría que hoy eso que estamos viendo nosotros, el gobierno no lo ve así. El gobierno ve otra cosa. El gobierno ve el resultado de los focus group, donde dicen que Mauricio contra Cristina y en el balotaje gana Cristina. Y si no ganamos, y si el balotaje se ¿Cómo complica... en el balotaje gana Cristina? Perdón, Macri, gana Macri. Massa no existe. ¿Cómo te pusiste? El balotaje le ganamos por muerte. Y si no hay balotaje, hasta le podemos ganar en primera vuelta. Y si el balotaje se complica, la ponemos a Vidal de vice y Carrió de senadora y hacemos la elección del 60%. Ellos creen... Pero eso cambió en la última semana. Ellos dicen que las encuestas, y las 11 encuestas que hay dicen eso, baja el gobierno y baja Macri y nadie sube. Eso es cierto, pero baja también Vidal. Y está bajando bastante. Pero en la ecuación, que no te olvides que son políticos, o sea, son equilibristas sin red, son fatalistas, son cabuleros, jugadores, han abandonado la vida normal, han dejado las vidas que tenemos todos nosotros para dedicarse 4 o 6 años a vivir en una burbuja. Estás hablando de radicales y peronistas. No. Eso no ocurre con la gente del PRO. ¿Cómo no ocurre que no? Con la gente, no, empezando por Macri. No, señor. Por favor. Por algo el poder les da algo más que el celular pago y la secretaria. No. Estar en esa burbuja, en esa fascinación la burbuja de sí, estar pero al no borde cambia, del abismo. No cambia la vida, por favor. Estaba en el medio de la corrida y se fue a jugar la Copa Amistad. Por no eso, cambia la vida. no les importa. Porque a ¿cómo los políticos no les importa. Es lo que ha sido toda la vida. No, y lo mismo son los otros. No, Roberto, yo quiero decir lo siguiente. Nosotros vemos la corrida. Perdón. Y ellos ven el escenario electoral que probablemente y seguramente va a ser que Macri reelija y Vidal reelija y Larreta reelija. Ellos ven eso. Ocurra o no ocurra. No les importa el resto. ¿Pero qué te importa a vos si estamos hablando de política? Si nos vamos al focus group, Massa no aparece, Macri está arriba de todo, contra Cristina, y en el balotaje le ganamos a Cristina, y en una de esas le hacemos Peli Barba en primera vuelta. Eso piensan ellos. No se van a poner a pensar en la corrida. Eso para nosotros, que para nosotros es nuestra riqueza y nuestra pobreza. Pero la política tiene eso, si no, no se dedicarían a la política. Ahora, ese escenario que ellos miran es un escenario que expresa también el humor social. Por ejemplo, ¿quién ha llamado a no pagar las tarifas? Nadie. Si todos dijeron que había que revisar las tarifas y mejorarlas, lo firmaron todos. Pero ellos dicen, gordo, no te preocupes, ¿vos has visto que alguien deje de pagar la luz y el gas? Hasta ahora es cierto eso. Entonces, ¿qué problema te hace? No, pero mirá que... El problema ellos se lo hacen con la bataola, se lo hacen. Pero mirá que el bolsillo no da. Pero ha salido algún dirigente, Zamora, qué sé yo, el Partido Obrero, a decir no paguemos las tarifas, como ocurrió en otras épocas, rebelión fiscal. Todavía no. Es decir, la sociedad tiene un margen de tolerancia que todavía, hoy lo acaba de decir el ingeniero Herold que vos invitaste, hay 4 millones de personas a las cuales que son los más pobres, que es el voto peronista, si querés, para decir una simplificación de clase, que dice que la tarifa de
de la energía no le cuesta demasiado. ¿Podemos saltar un poquito y brevemente al peronismo? Saltemos como los políticos saltan. Massa reaparece con la crisis. Esto es después de la humedad empieza el brote Massa, ¿o no? Hay una y hasta reaparece con Labaña. Bueno, Labaña es de Massa. Por eso. Labaña padre. Labaña padre y Labaña hijo. Sí, sí, claro. Cuidado con Labaña hijo. Es un... No digo un peso pesado, pero es un tipo que le da una... Labaña hijo es lo que fue Pratgay para Carrió en el Congreso. Le da una seriedad y una espesura al debate económico que todo el mundo se queda... Bueno, contame de Massa. Massa aparece porque en la imaginación de Pichetto, que es el CEO del peronismo, tiene que haber un paso entre dirigentes que se anoten en octubre de este año. Y los que están para anotarse son Urtubey, Massa y alguno más. ¿De la Sota? Y esa es la duda. Bueno, sigamos con Massa. Massa aparece, Massa ha comenzado a hacer cursos de dicción, está haciendo coaching, está tratando de quebrar esa imagen que dan los focus group de Durán Barba de que no es confiable. Empieza a hacer caminatas porque quiere estar en esa... Y de hecho, en las encuestas que se hacen de imagen, sigue apareciendo. Es el peronista no cristinista que más aparece. ¿Qué ves en esa operación de la señora Cristina de nominar como posible candidato a Felipe Solá en lugar de Rossi? Ahí hay dos doctrinas. Una que dice que Cristina no se va a presentar. Es la doctrina Randazzo, Massa. Y los otros que juran que están al lado de ella y dicen que va a ser presidente. Y que Solá sería su vice. Solá sería su vice. Siempre tiene destino de vice. Bueno, pero Solá es un, como dice una común amiga que es Graciela Camaño, como Cristina son jarrones chinos. ¿Dónde los ponemos? ¿Te acuerdas la anécdota que vos has escrito de los jarrones chinos de Felipe González? O sea, los políticos veteranos son valiosos, frágiles, grandes e incómodos y no hay dónde ponerlos. Graciela Camaño dice, el problema es que Cristina y Felipe son dos jarrones chinos, ¿dónde los ponemos? Además vos sabés que Felipe está en un proceso de purificación interior muy importante que es escribir su memoria. Ah, mira vos. Y cuando escribe su memoria se descubre quién es él, el que trajo la soja transgénica, el que eliminó la lactosa, el ministro de Menem o el hombre de Narváez. El ministro de Cavallo, no de Menem. Y el ministro de Cavallo. O el insurgente. El otro día lo escuché en la Feria del Libro, la presentación del libro sobre Lula. Era el Che Guevara depilado. Yo lo conocí cuando era secretario de Jorge Vázquez. Y ahí era otra época, otro periodo. El insurgente. Y además la gente tenía portación metálica. Así que, hablando de portación metálica y pregunta final, ¿qué es esto de Rodríguez A llevando a su equipo de Shadow Cabinet a Vaca Narvaja? ¿Quiere quedar bien con Cristina también? Ahí hay un cruzamiento que hay que explicar todavía. Cuando se hace la cumbre de San Luis, de la Pedrera... Hacelo rápido. Esa cumbre la organiza Capitanich, con Cristina y con Rodríguez A. Todo el mundo esperaba que hubiera un florecimiento del cristinismo ahí. Y realmente Rodríguez A se quedó con todo, con las fotos, con la imagen. Con era el dueño de casa. Sí, pero no lo habían llamado para... Bueno, pero si pone la plata... Pero él está prestado. Él está prestado. ¿Te parece? Bueno. Creo que va a ser el cuarto candidato en esa interna, en esa paso. Randazzo, Massa, Urtubey, Rodríguez A. El club del 2%. Contra el peronismo de Cristina. Te doy en la botella de los Haroldos, te doy un angelito novedoso que tenemos. Y te debo el libro. Y vos debes un libro a la gente que tan gentilmente nos ha visto esta noche, ya ha disfrutado con este programa y confía que la corrida no siga. Nos vemos el lunes próximo. Gracias, Ignacio. Gracias a vos, Roberto, por el video. Y le aguanta la mirada. Perdidos en un